están? El tema de hoy, capaz que les parece medio embole, porque en realidad es como nos tocó la parte de neumonía aguda comunitaria y no hay mucha cosa nueva en realidad como para comentarles, pero bueno, eh, es un tema bastante sencillo que creo que la mayoría de ustedes ya lo tiene bastante claro, pero igual vamos a ir repasando. Bueno, ahí tienen la definición, que ustedes ya lo saben, que es la infección aguda del parénquima pulmonar. Es un problema bastante frecuente a nivel del estado sanitario, a nivel mundial, no solo acá en nuestro país. Por supuesto que la gravedad va a variar un poco con la región, el tipo de país en el que estén, si es desarrollado o no. Por supuesto, las comorbilidades de los pacientes siempre influyen en todas las enfermedades, eso ustedes ya lo saben. Y ahí les puse un dato de la OMS que es la segunda causa de muerte en países poco desarrollados y la sexta en países desarrollados, o sea que no es una mortalidad bastante despreciable, ¿tá? Es bastante común. Incluso en los pacientes graves tienen un tercio de mortalidad, un cuarto, perdón, de mortalidad, lo cual es bastante también. Ahí les puse algunos datos de nuestro país. Esperen que... Ahí. La tasa de infecciones en mayores de 15 años fue de 4,2 cada 100.000 habitantes, que eso viene un poco en aumento con respecto a los años anteriores, pero ahí también, acuérdense que fue la pandemia, entonces también ahí influyeron los datos de las neumonias. Y ahí les puse algún dato previo del Hospital Maciel, que en realidad se parece bastante al más nuevo, ¿tá? De 4,6 en el 2016 y 3,3 en el 2017. Y esto es lo que ya les venía diciendo, que por supuesto la presencia de comorbilidades es lo que más se asocia con los criterios de severidad con el ingreso a UCI. ¿Tá? En cuanto a la clasificación, ustedes ya también la saben, hay varias clasificaciones, pero las más aceptadas y las que siguen usando las guías son las que ya sabemos, que es la neumonía adquirida en la comunidad hasta 48 horas dentro del ingreso hospitalario, la nosocomial, que es desde las 48 horas del ingreso hasta 15 días posalta, y después está la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que hoy de esa no vamos a hablar porque ustedes van a tener un teórico específico de esa, que acuérdense que entra en las neumonias nosocomiales. ¿Tá? Y después la neumonía asociada a cuidados sanitarios, en realidad ya es un término que está en desuso, eh, porque se ha visto que en realidad con el tratamiento que se usa de amplio espectro está bien, o sea que no hay altas tasas de resistencia y se trata como una neumonía de la comunidad. ¿Tá? Ya no es más eso de que, bueno, si estaban en una institución, en casa de salud, hay que cubrir gérmenes más resistentes. No, para cubrir gérmenes más resistentes después vamos a ver que utiliza otra escala, y en realidad no tiene que ver con que el paciente esté institucionalizado, sino con que haya recibido antibióticos, que tenga comorbilidades, etc. ¿Tá? Así que ese término en realidad está más en desuso. Por supuesto que según el agente etiológico, bacteriana, viral, fúngica y atípica, y según la presentación clínica típica o atípica, que eso en realidad es una clasificación más, ¿cómo se dice?, académica, no es tan clínica, porque también depende de los factores de riesgo del paciente. Hay pacientes que son de libro, pero hay otros que, sin embargo, tienen una neumonía típica y no tienen una sintomatología tan de libro porque tienen alguna comorbilidad. Entonces, ahí como que no se ajustaría tanto a nivel práctico. Ahí en la tablita les dejé, en cuanto a las típicas y las atípicas, que se refiere más al agente causal, y esos son los agentes más frecuentes. Por supuesto que el agente más frecuente sigue siendo el neumococo, eso es a nivel mundial, y después están todos los otros que ustedes ya conocen, Legionella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella.
por supuesto, las virales. Que de las virales hoy tampoco vamos a hablar porque creo que van a tener también un teórico específico de virales, así que no lo vamos a tocar. Los factores de riesgo ya se los imaginarán, o es más o menos intuitivo, y la edad avanzada. Hay una distribución en U, que eso es también bastante intuitivo de pensar, sobre todo los extremos de la vida, los menores, y después las personas mayores de 65 años son los que tienen más riesgo. Las comorbilidades, por supuesto, el tabaquismo, porque altera todo el mecanismo de defensa, las cilias, el aparato respiratorio, entonces van a tener más predisposición a neumonias y a infecciones respiratorias, la inmunosupresión, ni qué hablar, y la hospitalización reciente. En cuanto a la etiopatogenia, esto también es como bastante intuitivo, va a haber la entrada del patógeno más factores de riesgo del huésped, o sea, no es quien quiere, sino quien puede, como dice el dicho. Entra el patógeno y además hay microaspiración de secreciones faríngeas y eso es lo más frecuente. Y después un poco menos frecuente es la entrada a través de aerosoles. Y después los artículos más nuevos hablan del microbioma alveolar, que es como la flora que está habitualmente en el aparato respiratorio, que es más que nada por las bacterias que les dije ahí enumeradas. Cada microbioma es intrínseco de cada paciente y según la región también geográfica en la que se encuentre. Y lo que plantean los estudios es que una alteración en el microbioma más el patógeno que entra es lo que generaría el desarrollo de la neumonía. Y después también se plantea que el desbalance en el microbioma, generado por supuesto por factores de riesgo, lo que les decía, no es quien quiere sino quien puede, sería como el causal de esas neumonias que a veces no encontramos en el agente etiológico. Vieron que muchas veces pasa que ingresan los pacientes, tienen un diagnóstico claro de neumonía, foco, clínica, disfunciones, no hay otro foco probable, es el respiratorio, y sin embargo no se aísla germen. Bueno, no quiere decir que no tenga una neumonía el paciente, en realidad es que no se aisló el germen y muchas veces lo que se plantea es eso, que hay como un desbalance y que no hay un germen solo causal de esa infección. El cuadro clínico, ustedes ya lo saben, este es agudo, por supuesto lo que les decía hoy, que puede variar si es un agente típico o atípico y según los factores de riesgo que tenga el paciente. Y el diagnóstico, también lo saben, es un conjunto de hallazgos. No hay una prueba sola que a nosotros nos indique que el paciente tenga una neumonía. O sea, no alcanza con solo la imagen o solo los síntomas. Tiene que ser un conjunto de todo. En cuanto al diagnóstico etiológico, toma más relevancia a los pacientes graves, por supuesto, que es lo que a nosotros nos importa más. Los pacientes ambulatorios, por lo general, no se les pide ningún test para ver cuál es el agente causal, o al menos no es lo que está recomendado en las guías. ¿Tá? Lo que tiene más valor, sí, es en caso de que ingrese el paciente a UCI, el PCR, eh, que puede dar, ahí yo les puse si es sospecha de origen viral, pero también acuérdense que tenemos ahora los FilmArray que también nos dan información de bacterias, entonces ahí toma mucha más relevancia para poder después hacer un tratamiento dirigido o si el paciente se sobreinfecta. Y después acuérdense que si sospechan de un germen atípico hay que pedirlo específicamente, porque los PCR, en realidad, si no se pide, hay que pedir la serología. Hay algunos PCR que pueden llegar a tener, no me acuerdo si es, creo que es el micoplasma, pero no estoy segura. Y hay algunos que no lo tienen los gérmenes más comunes. Entonces hay que pedir la serología, por más que demora como 15 días, pero bueno, después se ve en retrospectiva. El diagnóstico diferencial, y también ya lo saben, las causas pulmonares que pueden ser desde la exacerbación de un EPOC, un asma, lo que sea, y después de causas cardiológicas como la falla cardíaca.
Y después lo más importante para nosotros va a ser el diagnóstico diferencial en cuanto a lo etiológico, si es una neumonía atípica o típica. Esto es más, yo lo puse, es más como para médicos de medicina general, en realidad. Obviamente que todo paciente que ingresa a la UCI por una infección respiratoria es un paciente grave, porque si no, no tendría criterio de ingreso. Pero bueno, igual se los puse ahí como modo de información y para que recuerden que el retraso del tratamiento aumenta la mortalidad. Incluso las guías siguen recomendando que se tiene que empezar el tratamiento antibiótico antes de las 4 horas de diagnosticada o de hecha la sospecha del diagnóstico de neumonía. Hay varias escalas para ver si el paciente tiene un criterio de gravedad o no, en el caso de que a alguien le quede duda. Pero ahí yo les remarqué que en realidad ninguna es ideal y que tampoco hay que usarlas de forma aislada. No es, bueno, según el CURB, este paciente no está grave, entonces no necesita de UCI. No, prima más el sentido común y cómo ustedes vean al paciente. Así que en realidad lo que dicen las guías es que se pueden usar, pero usarlas en conjunto con el resto de las cosas. Si es una neumonía, por ejemplo, bilateral, que tiene compromiso de más de un lóbulo, por más que el paciente esté bien, ustedes saben que es un paciente potencialmente grave y que por lo menos va a requerir un ingreso a un cuidado intermedio. Entonces, por más que le hagan capaz que alguna escala, la escala capaz que les da inocente y en realidad hay que tener más cuidado. Entonces, es como que siempre hay que aplicar el sentido común. Y bueno, después hay otras escalas. Las más usadas es el CURB 65 y el índice de severidad de neumonía, que ahora se los dejo ahí. Y después, por supuesto, tienen las que siempre usamos nosotros, el SOFA, el Apache, esos siempre están. Sobre todo el SOFA es la que más usamos. Acá les dejé los criterios de gravedad que recomienda la ITSA. Por supuesto que ya con uno indica gravedad y son bastante evidentes, ¿no? Necesidad de ARM y shock, o sea, a nadie le cabe duda que el paciente tiene que ir a UCI. Pero después están los menores, que era lo que yo les decía, ¿no? Una polimnea, un PAFI bajo, infiltrados multilobares, que agregue disfunciones, o sea, eso también es bastante intuitivo, me parece. Por eso les digo que creo que estas guías o estas escalas son más para médicos de medicina general y no tanto para nosotros. Este es el índice, el otro índice que recomiendan, que predice la mortalidad a los 30 días, y en realidad lo mismo. Les dice si se puede hacer un tratamiento ambulatorio, hospitalizado o no. Y el CURS 65, lo mismo. Cuáles pueden tratarse de forma ambulatoria, individualizar ahí en cada caso, y si no, sí o sí, el grupo 3, tratamiento hospitalario. En cuanto al tratamiento, las guías siguen recomendando lo que nosotros ya conocemos. Hay que tener siempre presente cuáles son los microorganismos más frecuentes que tenemos en nuestro medio y las tasas de resistencia. Y después evaluar, por supuesto, si tiene factores de riesgo para resistencia o no, que ahora los vamos a ver. Por supuesto que el tratamiento empírico va a variar si es ambulatorio, hospitalario o no. Y por supuesto, en los pacientes graves nuestros, siempre revisar una vez que se tenga identificado el patógeno. Esta escala es bastante simple y en realidad nos muestra el riesgo que tiene el paciente de tener algún germen resistente, sobre todo Pseudomonas, Enterobacteria ble y Estafilococo. Toma en cuenta la edad, el sexo masculino, si usó antibióticos previos, si tiene alguna enfermedad crónica. Esto era lo que les decía hoy, que en realidad se utiliza esta escala y no tanto, por ejemplo, si el paciente está asociado a un cuidado de salud o no. En realidad siempre valoramos eso.
ténganlo presente siempre cuando vayan a entrevistar a la familia del paciente, ¿tá? Si recibió antibióticos previos, que muchos pacientes reciben antibióticos de forma ambulatoria, ¿no? Amoxidal Plus, y después se agrava el cuadro y llegan a nosotros. Ese paciente ya tiene factor de riesgo para resistencia, entonces ahí ya tenemos que hacer una cobertura mayor, por ejemplo. Está bastante validada esta escala, que fue lo que traté de ponerles ahí abajo, pero lo mismo que hoy, siempre usen el sentido común y no usen una sola cosa. Esta escala es como bastante sensible, tiene un alto valor predictivo negativo, pero no todas las que o sea, las que les da como que el paciente tiene factores de riesgo para gérmenes resistentes, es que sí o sí hay que cubrirlos. En realidad lo que recomiendan las guías es que se use la escala y en esos pacientes pedir o ahondar más en el diagnóstico etiológico, con PCR, algo más específico. O sea, se puede hacer un tratamiento empírico más grande, pero siempre teniendo en cuenta de pedir esos exámenes y después de calar si se puede. La terapia empírica acá en la UCI sigue siendo la misma que ustedes conocen, betalactámicos si el paciente no tiene factores de riesgo para gérmenes resistentes, más macrólidos que ahí cubriríamos los gérmenes atípicos. Y la opción 2 es betalactámico y fluoroquinolona, que también con eso cubriríamos los atípicos. O sea, siempre hay que cubrir los que ya conocen, neumococo, estafilo, Haemophilus influenza, más los atípicos. Ahí les dejo los cuadritos de tratamiento sugeridos por las guías en los pacientes de bajo riesgo, o sea, los que se tratan de forma ambulatoria, los que pueden ingresar al hospital y después los más graves. Y ahí incluso les nombra la escala de PES, si tienen una escala bastante alta, ya escala en tratamiento antibiótico y se va a meropenem y linezolid. La duración del tratamiento, por supuesto que puede variar según el paciente y la evolución que tenga. Las guías sí recomiendan los biomarcadores como para seguimiento y para la toma de decisión de suspender el tratamiento. Lo que recomiendan es que no se haga un tratamiento por menos de 5 días, pero sí lo podemos seguir con PROCA, y si la PROCA va bajando y el paciente evoluciona bien, al 5.º día suspender. Lo que no recomiendan las guías, que la ITSA tampoco las recomienda, y creo que no se las puse ahí, es usar la PROCA o los biomarcadores como para empezar el tratamiento antibiótico. Les va a pasar que en UCI es muy común o muy frecuente que alguien diga, no, no tiene nada infeccioso, la PROCA es baja. Bueno, ojo, porque la primer PROCA sí puede ser baja y después ir elevándose. Entonces, en realidad, la PROCA no se toma en cuenta para empezar el tratamiento antibiótico, por más baja o alta que sea. Pero sí para el seguimiento y para la suspensión. ¿Qué más? Nada más. Acá les dejo, igual yo en una diapo les dejo toda la bibliografía y los artículos los más importantes que usé para la presentación, y ahí les hice una tabla comparativa con las últimas guías, sobre todo la de la ITSA, la LAT, que es bastante nueva, y después hay una cubana y una chilena, que esas como que no sé si tienen tanto valor, pero bueno, igual se las puse, porque son bastante nuevas. Todas recomiendan el mismo tratamiento antibiótico, o sea, ninguna recomienda nada loco ni nada nuevo, que era lo que yo les decía hoy. El tratamiento antibiótico sigue siendo el mismo que ustedes conocen y no hay que inventar nada raro. Los biomarcadores, era lo que yo les decía, remarcan que no se usa para el inicio, pero sí para el seguimiento y la duración del tratamiento antibiótico. Y después lo que más me interesó a mí fue lo que hablan de los corticoides, que vieron que ahora se está discutiendo si usar sí o no. La mayoría ponen que no, pero
no es tan nueva, es del 2019. Ahora vamos a ver que hay otro estudio, en realidad esto es una guía, pero hay estudios más nuevos que sí recomiendan el uso de corticoides en pacientes graves. ¿Está? Acá mismo se los puse. Esta es una revisión sistemática bastante nueva del 2024, que fue publicada en la Critical Care, y en realidad lo que ellos quisieron fue actualizar las recomendaciones de los corticoides en los pacientes graves, ¿está? O sea, los que tienen sepsis y shock séptico, distrés y neumonía, ¿está? Que se acuerdan que nosotros en realidad los distrés no los usamos de rutina. Bueno, en realidad ellos demostraron de que se podrían beneficiar si los pacientes que tengan un distrés por neumonía, ¿tá? Reducen la mortalidad a los 28 días, la duración de ventilación mecánica y la estadía hospitalaria en los casos de distrés. En caso de neumonía grave, aunque no llegue al distrés, también disminuye la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Por supuesto que siempre hay que monitorizar los efectos secundarios de los corticoides, sobre todo más que nada en los diabéticos, que es donde más vemos descontroles glicémicos. Y después, bueno, ellos nombran como que hay que seguir estudiando, pero ya con que disminuya la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica, para nosotros no es poca cosa. ¿Tá? Esto es el cuadro de las recomendaciones de esa revisión, que era más o menos lo que estábamos diciendo. Creo que no hay nada nuevo. Lo que dicen es una dosis alta, ¿tá? Una dosis por 3 días, pero alta. Que acá les dejo las dosis que ellos recomiendan, tanto en el shock séptico como en el distrés y en la neumonía grave, ¿tá? En el shock séptico es como bastante, nosotros ya de por sí lo usamos en todos los shock sépticos, ¿no? Sobre todo el refractario por el riesgo de la insuficiencia córtico suprarrenal aguda. Entonces, como que bueno, a veces si no se acuerdan usarlo por la neumonía, se van a acordar por el shock. Entonces, como que en realidad sí tiene como doble indicación el uso de corticoides. A mí lo que más me sorprendió fue en el distrés, porque era como que no se usaba. Bueno, ahora en el distrés por neumonía sí, ¿tá? Ténganlo en cuenta. En cuanto a la decalada de antibióticos, este es un estudio del 2020, es una revisión sistemática que incluyó un ECA y 20 estudios observacionales, que los estudios observacionales no tenían como tanto peso, pero bueno, el ECA sí. Porque vieron que siempre se habla de que hay que decalar y hay que decalar y que disminuye la resistencia y no sé qué. Bueno, encontré esto que en realidad está bastante interesante, porque en realidad lo que dice es que la decalada antibiótica mostró o se asoció con menos mortalidad, tiene una diferencia bastante significativa, pero en cuanto a las sobreinfecciones la evidencia es controvertida, no es tan así como solemos decir en el verso de, bueno, que disminuye las sobreinfecciones y las tasas de resistencia. Cuidado porque hay como, no es tan certero eso, ¿tá? De hecho, el ECA mostró mayor número de sobreinfecciones y mayor tiempo de tratamiento antibiótico, o sea que, ojo, en los observacionales no hubo mucha diferencia, pero como les decía, los observacionales esos ellos nombran como que no tiene tanto peso estadístico o metodológico. Y lo otro que me pareció interesante es esto, que la evidencia no demuestra una asociación entre la decalada antibiótica y la disminución de aparición de bacterias multiresistentes. Que eso era como que yo creía que sí, y creo que todos creíamos que sí, y en realidad no está tan demostrado. O sea, ¿hay que decalar? Sí, hay que decalar porque disminuye la mortalidad, eh, pero el verso ese de la resistencia antibiótica no está tan claro. ¿Tá? Ellos plantean de que sí, de que puede tener un mecanismo no directo, sino indirecto sobre la disminución de las resistencias, pero no está totalmente comprobado. ¿Tá?
Este es otro estudio, pero este es de cohortes, ¿tá? Que se los puse porque es bastante nuevo, que en realidad también lo que quiso hacer es buscar el impacto de la decalación en cuanto a la tasa de sobreinfecciones, que eso era lo que hablaba el estudio anterior de que era controvertido. ¿Tá? Fue un estudio bicéntrico, bastantes pacientes, 250, 125 en cada grupo, y en realidad esto fue lo que me llamó la atención, que no hubo diferencias significativas en cuanto a la sobreinfección, y de hecho, ay, si ustedes miran la tabla, la P no es significativa. ¿Tá? Sí mostró menos días hasta la recurrencia de infección, en eso sí, pero después mostró otros datos que son polémicos, por ejemplo, la estancia hospitalaria más prolongada y una estadía en UCI más prolongada. Entonces, como que bueno, raro. Las complicaciones siempre hay que sospecharlas en caso de que el paciente, por supuesto, evolucione mal, que eso también ustedes lo hacen como de forma intuitiva, ¿no? Si tenemos un paciente ventilado que ingresó por una infección respiratoria grave y no mejora y no lo podemos sacar de la ventilación, siempre estamos buscando que haya algo que se esté complicando, ¿tá? Ya sea derrame pleural complicado, abscesos, lo que sea, o sobreinfecciones. Ojo con la neumonía de lenta resolución, que se las puse ahí, imágenes persistentes, pero no hay un empeoramiento clínico. La prevención, ustedes ya la saben, la vacuna antineumocóxica ha disminuido las tasas de infección, sobre todo en los pacientes con riesgo, y la antigripal también lo mismo, sobre todo por neumonías secundarias a sobreinfección bacteriana. En cuanto a las neumonias atípicas, que era lo que yo les decía, tiene un reto diagnóstico porque en realidad la clínica y el patrón puede ser igual que una neumonía común y corriente o no, pero bueno, lo que sí siempre hay que tener presente es el antecedente epidemiológico, que bueno, que no siempre está, pero hay que tener alta sospecha, indagar en la familia, preguntar, contacto con aves, roedores, bla, 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 lo que sea. Pero bueno, hay que tenerlas presentes porque son bastante frecuentes. ¿Tá? Y hay que tenerlas presentes porque lo que les decía hoy, llevan pruebas específicas, que si ustedes no sospechan no las van a pedir y se van a quedar sin el diagnóstico en un paciente grave. La mayoría de estas infecciones tienen un buen pronóstico y se resuelven. Por eso en realidad nosotros no vemos tantas en la UCI. Vemos una cada, no sé, un año capaz. No, no son tantas las que vemos, pero la realidad es que también nosotros en el tratamiento empírico las cubrimos y la mayoría de ellos responden bien. Entonces, a veces si no pedimos, no sabemos si el agente no fue en realidad. ¿Ah? Entonces ahí como que puede haber un subdiagnóstico de las atípicas. Les puse más que nada el micoplasma y la clamidia, ¿tá? Que ahí ven como mucha letra, pero es más para que les quede a ustedes para después leer. Les puse los que tienen, hay muchos, los que tienen patogenicidad definida son esos que les mostré ahí, sobre todo el micoplasma pneumoniae es el más frecuente en las neumonias. Eh, Colonizan la mucosa respiratoria, no todos generan infección, o sea, están ahí y a veces puede generar o no. Esto me pareció interesante por lo que les decía, llevan diagnóstico específico porque justamente en el directo no se tiñen con el gram, entonces cuando hacen el gram no ven nada, les va a dar negativo. Y lo otro es que como no tienen pared celular, no son sensibles a penicilinas ni a betalactámicos, por eso el tratamiento empírico lleva específicamente el macróleo o el otro grupo antibiótico. Lo que les decía, que parasita la superficie de los epitelios, genera biofilm y se queda bien adherido. Y es como un parásito en realidad, porque es totalmente dependiente,
no tiene casi organelos, entonces depende de todo el aporte exógeno que le da el huésped. Eh, lo que les decía, el que genera lo que más es su capacidad patógena es eso, de que tiene una gran capacidad para permanecer adherido en la superficie respiratoria y puede, por supuesto, afectar tanto el tracto respiratorio superior como inferior. No tiene factores de riesgo específicos, o sea, puede aparecer en cualquier edad, cualquier paciente que tenga comorbilidad, o sea, sano, no hay. Y bueno, y lo que les decía de la gravedad, en realidad la mayoría no marchan mal, la mayoría ya con el tratamiento ambulatorio marchan bien, y por eso hoy les decía que se cree que hay un subdiagnóstico, ¿tá? Una probable incidencia subdiagnosticada, porque en realidad, como ya con el tratamiento empírico mejoran, la mayoría marchan bien, y la gran mayoría no ingresan a UCI por una neumonía típica. ¿Tá? Tiene que ser alguien que sea o inmunodeprimido o que sea un EPOC o algo así, pero en realidad es una infección que tiene buena evolución. Bueno, ahí les puse todo lo que pueden dar, que por supuesto lo que les decía, tanto de la esfera respiratoria alta como baja, y eso también, que hay muchos que son asintomáticos, entonces pasa, se resuelve. Y esto mismo que ahí les puse en números, el 5% de los adultos nada más requiere hospitalización con neumonía grave. Y si ustedes se ponen a pensar, en realidad, no sé cuántas habrán visto con diagnóstico hecho de estas. Van a ser muy pocas. Estas son manifestaciones extrapulmonares que les puede dar este patógeno, que hay varias, y las imágenes, como les decía, no son específicas. Eso ya se los dije, que no se tiñe en el directo. El cultivo no sirve mucho, es caro, no es bueno, no se usa. Los antígenos en realidad no superan el rendimiento que tienen los diagnósticos moleculares, así que siempre se prefiere la PCR o la serología, que puede ser tanto, ahí yo les puse por ELISA, pero también puede ser por inmunofluorescencia. ¿Tá? El ELISA igual tiene bastante sensibilidad y especificidad. Y la PCR, recuerden que siempre tiene mejor rendimiento en secreciones. ¿Tá? Si tienen un paciente intubado, saquen secreciones y manden el FilmArray de secreciones. La clamidia, lo mismo, las principales patógenas son esas, y en realidad ahí les puse a modo de información cómo se comporta, que en realidad lo que hace es entrar al huésped, se endosita, la clamidia, a ver si se ve acá. Acá está la célula, entra la clamidia y ahí empieza a utilizar la maquinaria celular, se replica, forma colonias de muchas de ellas dentro de la célula y después se expulsa hemolizando la célula. ¿Tá? Rompe y sale. Y ahí vuelve a infectar a otras células de alrededor haciendo lo mismo. Se endosita, se replica y suelta colonias como loco. Eh, Esto es más o menos lo mismo. No tiene asociación con periodo estacional. El micoplasma sí, es más en invierno y en meses fríos. Esta en realidad puede aparecer en cualquier momento. Eh, Tiene elevada seroprevalencia, o sea que persiste la serología en sangre, entonces en realidad tiene buen rendimiento cuando ustedes la piden. Y lo mismo que la otra, puede afectar tanto el tracto respiratorio superior como inferior. Lo que sí tiene es un periodo de incubación bastante largo, ¿tá? 21 días.
Por eso la elevada cero prevalencia. Lo mismo que la otra, la evolución es buena, la mayoría son asintomáticos, síntomas inespecíficos. Por supuesto que siempre las enfermedades crónicas van a ser factores de riesgo para el desarrollo de la infección. Eh, y lo mismo que la otra, van a pedir serología y PCR si el PCR lo testea, ¿tá? Pero hay que ver bien la marca, el FilmArray, no me acuerdo cuál es, creo que testea una y la otra no, y después dependiendo de la marca del PCR, si la testea a todas o no, ¿tá? Pero eso siempre fíjense. Acá les puse la citacosis. Eh, esperen, ahí va. Esto ustedes ya lo saben también, el reservorio son las aves, en realidad es más que nada los excrementos y tiene como facilidad de transporte porque en realidad se seca el excremento y eso queda liberado al ambiente y nosotros lo inhalamos perfectamente y puede quedar dentro de nuestro durante mucho tiempo. ¿Tá? La transmisión de humano a humano es rarísima, por lo general no se da, en realidad es la inhalación de nosotros de los excrementos de las aves. Por supuesto, indagar el contacto con aves, como hablamos hoy, y vieron que los periodos de incubación de estas son bastante largos, la anterior era 21 días, esta puede ir hasta 2 semanas. Y después ahí les puse algunas alteraciones que puede generar fuera del aparato respiratorio, sobre todo las enzimas hepáticas, hiponatremia, puede haber un aumento del ácido y de la crea, pero en realidad no es muy específico, porque no saben si eso es por disfunción orgánica o, claro, o si es propio del patógeno, pero bueno, si tienen la sospecha y encima tienen como eso, puede servir. Y la rabdomiólisis en realidad es poco frecuente. Ahí les puse el tratamiento empírico, que ustedes ya lo saben, siempre va a ir asociado al beta-lactámico, porque las pruebas mientras ustedes las hacen no las van a tener, así que van a tener que cubrir los gérmenes habituales más los atípicos, ya sea con macrolio o fluoroquinolona. Y los corticoides en estos casos, en realidad, si el paciente está grave, sí, por lo que habíamos hablado hoy, de que disminuye la mortalidad, y además acá tiene un papel, además, beneficiario en las manifestaciones extrapulmonares, porque se da como más una reacción inmunológica que se puede inmunomediada, perdón, que se puede modular con los corticoides, entonces como que estarían doblemente indicados. ¿Tá? Y el aislamiento siempre de los pacientes, aislamiento de contacto y tapabocas común. Y bueno, y no mucho más. Les dejo ahí toda la bibliografía. Creo que me falta alguna, pero después se las completo y se las paso. ¿Tá? ¿Tienen alguna duda, pregunta?